Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Mariano, estoy muy emocionado de esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast. ¿Qué tal, Fran? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. ¿Tienes experiencia en consultoría, venture capital, private equity, software, todo esto para después lanzar tu propio fondo de venture capital? ¿Cómo nace MGB Capital? Sí, fíjate que es algo que tuve en mente desde hace mucho tiempo, que como bien mencionas, gran parte de mi carrera fue en consultoría estratégica y siempre vi yo la necesidad en Venture Capital o el gap más bien de que a mi juicio hay un gap muy importante en que no muchas compañías startups y no muchos fondos de inversión tienen gente experta en estrategia y a mi juicio se enfocan casi exclusivamente en la ejecución. Y mi tesis siempre ha sido que obvio que la ejecución es primordial, pero con una estrategia errónea, básicamente estás destinado al fracaso. Y en latitudes como en México, en Latinoamérica, el problema es que ese fracaso llega de manera muy lenta. Entonces, siempre tuve la idea de ya teniendo más canas, pasar de consultoría estratégica a tener nuestro propio fondo de inversión en el que uno de nuestros puntos clave fuera enfocarnos en eso, en proveer de ese expertise en estrategia. Y bueno, ya hace un poco menos de 3 años, ya con José Daniel, con Mariana, que son parte del equipo, lanzamos MGB Capital. Hablaste de tu experiencia en consultoría estratégica y he sabido que se usan muchos frameworks en este tipo de empresas. O sea, ¿qué frameworks utilizas hoy en tu día a día desde MGB Capital al momento de invertir en startups? Fíjate que esa es una buena pregunta y más que nada no quisiera yo, básicamente lo respondo de esta manera. Hay una infinidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando entrábamos, yo hice mi carrera en Booz Company y una de las primeras cosas que veías o te daban, pues tus templates, ¿no? Y tengo por ahí un documento donde vienen, no me acuerdo, alrededor de 75 frameworks diferentes. Pero algo que aprendes rápidamente en consultoría estratégica es a no tratar de hervir el mar, ¿no? Entonces, enfocarte en solo aquello que sea más relevante. Entonces, en nuestro caso, curiosamente, conforme vayamos avanzando, las compañías de serie A, serie B y demás, es donde se vuelve más relevante el ayudar a los fundadores a resolver ciertos problemas puntuales. Pero en un inicio, nos gusta muchísimo que los fundadores tengan un conocimiento no solo pleno del mercado, y de su producto y lo que quieren construir, sino de la competencia. Es algo que a veces es bastante ignorado. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? En entender si realmente tienen una estrategia en cuanto al desarrollo de su producto, el posicionamiento en el mercado y bueno, y más adelante de crecimiento. Entonces, obviamente que hay frameworks como las 5 Ps, como, pues vamos, infinidad de frameworks, pero depende mucho de en lo que nos estemos enfocando, ¿no? Ya, curiosamente, en este año, y tras todo lo que ha transcurrido en el mercado, pues como tú bien sabes, ahora las compañías se están enfocando muchísimo más en definir en clarificar ese camino a la rentabilidad, que a lo mejor es algo que en otros años, sobre todo los años anteriores, no era prioridad y era el crecer a costa de lo que fuera. Entonces, en ese sentido, pues obviamente pues muchas herramientas, muchos frameworks en el sentido de cómo
reducir costos, cómo incrementar valor, etcétera, pero siempre, siempre bajo la premisa de que el objetivo sigue siendo el mismo, sigue siendo crear una compañía de escala mundial, y bueno, y sí tener siempre en cuenta el crecimiento, pero de manera inteligente y de manera estratégica. Totalmente. Hoy, 2023, el mercado es otro totalmente. Y justo te quiero preguntar, MGB nace en 2020, en junio, si no me equivoco, y Por ahí. hoy, 2023, el mercado es otro. ¿Ha cambiado tu manera de invertir desde 2020 a hoy en la manera de la que inviertes y en la manera en que tú levantes capital con los LPs? Porque ya el mercado es otro totalmente diferente. Sí, en la primera parte de tu pregunta en cuanto a cómo invertimos, volvemos a tiempos más, más estándares, ¿no? O sea, sobre todo en 2021 había muchas ocasiones en que las decisiones tenían que tomarse más rápido. No quiere decir eso que no hiciéramos nuestro due diligence. En nuestro caso, pues bueno, pues también partiendo de la experiencia que tenemos en due diligence, sobre todo José Daniel y yo, pues lo que hicimos fue implementar algo, que se adaptara, ¿no? A las necesidades del mercado. Entonces, lo que te diría es, sí está cambiando, pero básicamente regresando a lo normal. Si quieres pensarlo de alguna manera, y sin que se escuche mal, la balanza del poder vuelve a estar del lado del inversionista en el sentido de poder dictar pues los tiempos necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha cambiado y por ahí obviamente las valuaciones se han ajustado, sobre todo de etapa semilla para arriba. Eh, y la segunda parte en cuanto al levantamiento de capital, precisamente estamos a punto de empezar ya oficialmente pues nuestro roadshow, ¿no? Y lo que cambiará en nuestro caso es que cuando nuestro primer fondo, más del 90% de los inversionistas fueron pues individuos, high net worth individuals, ahora para el fondo 2, que será un fondo que es un fondo mucho más grande, y por las condiciones del mercado, pues nos enfocamos mucho más en family offices, en fondos institucionales, pero obvio, siempre teniendo ese componente que será alrededor del 30-35% de individuos. Entonces, en ese sentido, obviamente, sobre todo en Latinoamérica, en México, existe mucho la necesidad de seguir educando al inversionista que muchas veces no conoce de venture capital y pues por la situación del mercado, pues obviamente pues está un poco más escéptico, entonces se trata más que nada pues de encontrar los perfiles adecuados, ¿no? Sobre este tema del levantamiento de capital, o sea, ¿qué retos enfrentaste para levantar el primer fondo de MGB y qué estrategias seguías? O sea, sé que tú estás basado en San Antonio, en Estados Unidos, pero buscabas LPs de Latinoamérica, porque tú eres un fondo que inviertes también en Latinoamérica. O sea, ¿buscas LPs de Estados Unidos o de Latinoamérica o un poquito de los dos? ¿Cómo va la estrategia de ese lado? Sí, de los dos, y bueno, y cuando decidimos ya crear el fondo, antes yo de crear el fondo, pues invertía como inversionista ángel y también tenemos inversiones en otros negocios más tradicionales, ¿no? Y, y, y recuerdo muy bien un amigo y luego otro, me decían, oye, está muy interesante lo que estás haciendo, a mí me gustaría a lo mejor invertir contigo, pero no en una compañía, sino en múltiples. Cuando escuché eso la cuarta, quinta vez, dije, ¿sabes qué? Si hay algo por aquí, ¿no? Y a la hora de definir la estrategia, pues lo que pensamos fue, nos quedó muy claro, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la competencia, siempre hay que tener bien claro cuál es tu diferenciación. Y en nuestro caso, uno de los, además de nuestra experiencia en estrategia, eh, también, pues por supuesto, aprovechar el pleno conocimiento del mercado americano, ¿no? Y también del mercado latino. Entonces, eso es algo que lo vimos como algo diferenciable y otorgar la oportunidad pues a los inversionistas mexicanos, principalmente, de tener acceso a inversiones en Estados Unidos, dolarizar sus inversiones de cierta manera, tener acceso
pues vamos, pues a la cuna de la innovación en el mundo y de Venture Capital, con alguien pues que no solo habla su idioma y tiene muchas cosas en común, sino que pues vamos, nuestra idiosincrasia es la misma y podemos establecer ese nivel de confianza muy rápido. Y por el otro lado, otorgar la posibilidad a nuestros inversionistas americanos de tener acceso a un ecosistema que ya veíamos desde hace 2 años y medio, 3 años, que iba a tener un impulso enorme. Yo recuerdo, sobre todo en México, ¿no? En el 2020, cuando estaba levantando, no recuerdo un solo inversionista mexicano que no me dijera lo siguiente. Me decía, oye, Mariano, muy bien la estrategia, nos late mucho, nos gusta tu experiencia, pero ¿por qué inviertes en México? Llévate todo a Estados Unidos. Y nosotros les comentábamos que no, que México representaba una oportunidad muy grande, y que era cuestión de tiempo de que se viera reflejado, ¿no? Entonces, así un poco, ¿no? Entonces, naturalmente, esa estrategia crea parámetros muy claros en cuanto al tipo de compañías en las cuales invertir y pues también la composición de nuestros inversionistas. Entonces, sí tenemos inversionistas en Holanda, en Colombia, en otras regiones, pero más que nada se ha dado a través pues, de relaciones, ¿no? Y en cuanto a las compañías, siempre la tesis ha sido invertir en compañías que crean valor, ya sea en Estados Unidos o en México. Hemos invertido en Argentina, Colombia, Chile, pero siempre bajo la premisa de que son compañías que su estrategia de expansión pasa por México o por los Estados Unidos. A mí es un mercado que me encanta, el de latinos en Estados Unidos. Es 20% de la población, como the biggest minority, tienen un disposable income grandísimo y también creo que hay una estadística que es creo que alrededor del 1 o 2% de todo el VC funding se lo llevan los latinos y no es proporcional a la población que son. Entonces es un on-tap market muy interesante el tema de los latinos en Estados Unidos. Y siguiendo Sí, sobre la misma línea del levantamiento de capital, ¿qué errores cometiste al momento de levantar el fondo uno que ya no vas a cometer para este segundo fondo que estás por levantar? tal vez el más notorio fue el a lo mejor contar, se me está yendo la frase, pero como dar por hecho que un acuerdo, e incluso un contrato firmado, eh, ya darlo por hecho, ¿no? Como dicen por ahí, es hasta que no esté el dinero en la cuenta de banco, no hay nada seguro. Entonces, algo que nos ocurrió en el levantamiento es que nosotros habíamos definido pues el timeline o el tiempo estándar, ¿no? Para levantar un primer fondo, que son de 18 meses a 24 meses. Y nosotros en el mes 17 ya básicamente habíamos cumplido nuestra meta. Este, y ahí lo que ocurrió fue que pues un fondo, de hecho mexicano, le gustaba lo que estábamos haciendo y quería tener acceso pues a nuestro deal flow y demás, y a nuestro portafolio y nuestras capacidades. Hizo una oferta grande y después de due diligence, al final de cuentas, se echaron para atrás. Y algo pues que sí me tomó por sorpresa porque todo se alineaba muy bien. Entonces, eso causa que el motor de fundraising que ya habíamos detenido, porque ya habíamos cumplido la meta en papel, lo tuviéramos que restablecer. Entonces, pues ahí perdimos, no sé, unos 5 meses más. Pues bueno, lo ganamos en experiencia. Entonces, definitivamente, ahí la enseñanza, y creo que esto aplica también para las startups, es pues no contar el dinero hasta que no esté depositado y seguir adelante, ¿no? No pasa nada si te pasas un poco de la meta. Hablas cómo este proceso de fundraising es un proceso tardado y toma mucho tiempo. Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo Mariano divide el tiempo siendo un VC? ¿Qué porcentaje de tu tiempo se lo dedicas a fundraising? ¿Qué tiempo a hacer due diligence? ¿Invertir en startups?
darle seguimiento a tu portafolio. ¿Cómo divides tu tiempo? Sí, creo que esa es una de las cosas que también fueron lecciones aprendidas y que es algo que vamos a modificar en este segundo fondo. Yo te diría que le dediqué más o menos como el 30% a fundraising y creo que debiera ser más. Sin embargo, pues en nuestro primer fondo éramos pues yo como el partner, José Daniel como asociado que ya pues vamos, pues demostró la capacidad y tiene mucha experiencia en inversiones en general y ya es principal, pero en su momento había entrado como associate y una analista. Entonces, algo que aprendí muy rápido fue que aunque pareciera y por ahí de repente lo lees en Twitter que el VC pues en realidad no hace nada y se la pasa jugando golf y viajando, es muchísimo trabajo, sobre todo cuando estás creando una compañía de cero. Entonces, sí, eso me llevó a que la mayor parte de mi tiempo se enfocara en hablar con fundadores, en seleccionar las compañías, en hacer due diligence, en trabajar un poco más con ellos. Yo creo que todo eso en conjunto se debe de haber llevado tranquilamente el 50% del tiempo, ¿no? Y luego por ahí ya vienen cosas operacionales, el manejar el fondo, la parte contable, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este nuevo fondo, yo sí creo que el tiempo que le dedico a fundraising, y ahí voy a incluir la relación con los inversionistas, debe ser mayor. Entonces, nosotros vamos a pasar de ser un equipo de 3 personas, un equipo de 5 a 7 personas, con algunos medio tiempo, que nos permitan, pues bueno, pues enfocarnos en las áreas que más necesidad se tiene. Y ahora vamos a dedicar un tiempo mucho mayor a darle seguimiento a las compañías, sobre todo en este 2023 y la situación del mercado. Pues tenemos todo tipo de compañías, ¿no? Compañías que tienen runway para más de 2 años, ¿no? Compañías que tienen runway para un año y compañías que están en ese punto de inflexión en el que tienen que decidir si pivotear o no. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente conjuntando un equipo pues que le va a proporcionar de apoyo a estas compañías. En mi caso, la parte estratégica, con otros compañeros en la parte de tecnología, salud mental también es algo que consideramos que es bastante relevante. Y finalmente, pues comunicaciones y estrategia de fundraising. Mencionaste que le vas a dedicar para este segundo fondo más tiempo al fundraising y en desarrollar más estas relaciones con el LP. ¿Cómo son estas relaciones con el LP? ¿Qué es lo que haces concretamente para fomentar este network y de potenciales LPs, tanto fomentar como mantener para que ya se pueda volver un eventual LP en el fondo? Y fíjate que lo que te respondo también, expandiendo un poco, hace rato me preguntabas de cuáles dificultades había tenido al levantar. Y pues sí, por mi edad y por la trayectoria que tengo fuera de Venture Capital, pero en consultoría orientada a M&A y con clientes en Private Equity y en Venture Capital, pues por un lado, pues ya tenía yo una red pues fuerte, ¿no? Con la que sabía yo que podíamos levantar el primer fondo. Por el otro lado, sigo siendo alguien que vengo de fuera, ¿no? Sobre todo en una época en el tiempo en el que entraron muchos turistas de VC. Entonces, ahí la dificultad es que por ser primer fondo, el tamaño del mismo, pues en realidad las pláticas con family offices y con fondos institucionales fueron muy puntuales. Nunca las puse como parte de la estrategia. Entonces ahora para el fondo 2 cambia, ¿no? Porque pasamos de ser un fondo de más de 5 a un fondo de 20-25 y entonces ya, pues bueno, pues se tienen que crear y fomentar ese tipo de relaciones. Entonces, ya conectándolo con tu pregunta más reciente, pues es tenerlos al tanto. O sea, yo siempre, una de las cosas que siempre menciono es que a mí me gusta y como parte de nuestra compañía es un punto clave
es ser muy transparente. Nosotros nos comunicamos, reportamos mensualmente, igual como si fuéramos una startup, donde hablamos del performance de las compañías, qué cosas están saliendo bien, qué cosas están saliendo mal, cómo vamos en fundraising, etcétera. Entonces, nuestros LPs tienen acceso a esa información de manera constante. Y como el primer fondo se conforma de muchos individuos, y por mi, no sé, y por mi experiencia, pues también me hablan mucho me piden mucho, me consultan mucho conmigo, ¿no? En cuanto a posibles inversiones, en lo que están haciendo. Obviamente nos traen deal flow bastante relevante. Y pues es eso, el básicamente establecer una relación que si ya la tenía yo de manera profesional con la gran mayoría de ellos, pues ahora es yo manejando su dinero, ¿no? Y yo con la responsabilidad fiduciaria de hacerlo mejor por retornar por llegar a los retornos que estamos buscando. Entonces, el establecer esa relación y simple y sencillamente se le tiene que dedicar tiempo. Y ahora, ya cuando hablas con fondos institucionales, con family offices, a lo mejor más sofisticados, pues el proceso de due diligence que ellos siguen es más extenso, entonces se requiere tiempo, ¿no? O sea, la verdad, yo aprendí que fundraising es básicamente un trabajo de tiempo completo y pues bueno, pues lo que tuve que hacer fue ponerle ahí de mis fines de semana y demás para poder sacar adelante el fondo uno y la verdad pues estamos muy, muy contentos. Nadie me ha dicho que fundraising es fácil. Nadie. Tanto startups o VC, siempre levantar capital es muy difícil. Ahora, también del otro lado, tú eres LP en varios fondos. Preparo la Ujú, entrevista, veo que eres LP en 500, 776 y Behind Genius. ¿Qué ujú. prácticas tú has tomado siendo LP de estos fondos? Yo, fíjate, primero que nada, el por qué los escojo, ¿no? Pues y siempre Sí, es muy relevante. siempre lo he pensado de dos maneras, ¿no? Tiene que ser un fondo que obviamente vas por los retornos, haces tu due diligence, pues como cualquier otro análisis de compañía, pero además, pues nosotros tenemos un fondo de inversión, entonces lo que yo busco son dos cosas. Uno, que sea un fondo que se complemente muy bien con lo que estamos haciendo y que tenga sinergia. El caso perfecto de 500 Latinoamérica. Creo que tengo una relación excelente con ellos, creo mucho en el trabajo que están haciendo, conozco muy bien al equipo y pues, incluso pues ahora estuvimos en su Founder Summit y tenemos por ahí múltiples coinversiones en común. Creo que tenemos cuatro, bueno, cinco que tenemos con ellos y pues obviamente pues de ahí ha nacido o se ha creado un acceso pues bastante relevante que en un inicio a lo mejor no teníamos, ¿no? El acceso a latitudes que ellos conocen bastante bien. Entonces, esa es una manera de yo decidir invertir personalmente en un fondo, ¿no? ¿Qué tanto complementa y qué tanto hace sinergia con MGB Capital? Y el segundo, la segunda posibilidad es yo viendo personalmente mi portafolio de inversiones, si hay algún segmento que me interese que no lo estoy cubriendo. Entonces, en el caso de 776, pues primero que nada, pues le tengo muchísimo respeto a Alexis. Se me hace una persona muy, muy capaz profesionalmente y personalmente creo que nos alineamos muchísimo en cuanto a valores. Ahí como disclaimer, yo no podría participar en ese fondo, ¿no? O sea, su ticket es muy, muy alto. Pero pues él me invitó, porque pues conocí un poco de lo que pues de lo que había, no sé, de mi presencia en línea, etcétera, Ujú. y nuestros valores se alineaban muy bien. Entonces, en el caso particular de ese fondo, pues muy orientado si no a cripto, blockchain, el trabajo del futuro, etcétera, que creo que complementaba un poco gaps en mi portafolio personal,
Y lo mismo con Behind Genius, a esta chava Paige, pues la conozco y leí mucho de ella y de hecho participé yo en la creación bueno, no en la creación, sino aporté un poco ahí en lo que fue el desarrollo de su libro. Este, y, y ella se enfoca en Future of Work, Future of Play, pero además tiene ese elemento de ser, además que creo que es una excelente persona y profesional, pues es generación Z, entonces es algo que a lo mejor a mí se me escapa, que no estoy tan, tan al tanto y que creo que también complementa nuestro, pues mi portafolio. Ahora, algo que sí me gustaría mencionar es, y por ahí tengo otras dos inversiones en fondos que no he hecho público porque pues, todavía están levantando, entonces tengo yo la idea de que técnicamente no se debiera de anunciar hasta que ya esté cerrado. Ahora, algo muy relevante y que lo trato de pensar también para nosotros es, ya he tenido la posibilidad de a lo mejor entrar al segundo fondo de ellos. En algunos casos ya decidí hacerlo, en otros casos he decidido a lo mejor no. Y ahí parte de mi lógica es, en cuanto a retornos, es muy pronto como para hacer un análisis, vamos, pues certero de cómo están las cosas, pero lo que sí puedo evaluar es el cómo están tomando ellos las decisiones para invertir, qué tanto están alimentando la relación, qué tanto sacan, qué tanto aprovechan pues lo que yo puedo traer a la mesa, porque a fin de cuentas yo busco socios para 10 años o más. Entonces, esto trato de, cuando lo pienso y cuando lo decido, trato pues de recordarlo en el cómo yo tengo también la relación con mis inversionistas. Y ahí, sobre tus inversionistas, ¿tú cómo le sacas jugo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo aprovechas a los LPs de MGB? O sea, ¿cómo aprovechas sus contactos, su experiencia, etcétera, para ayudar a las startups de tu portafolio? Sí, es algo que definitivamente lo hacemos y también depende un poco del LP, ¿no? Hay inversionistas que literalmente me dijeron, Mariano, aquí está el dinero, no me hables, nada más espero que luego me regreses avísame cuando me vayas a mandar cheques de regreso. Y hay gente que al revés, mucha gente al revés, que quieren involucrarse con las compañías, porque sobre todo alguien que está invirtiendo por primera vez en Venture Capital, es muy común, ¿no? Que quieran no solo diversificar su portafolio, exponenciarlo, pero también les gusta, ¿no? O sea, muchos de ellos son emprendedores, o lo fueron, y quieren ayudar. Entonces yo lo que hago, siempre les pregunto, ¿no? O sea, si hay alguna industria en particular que les llame la atención, además de lo que, pues de su experiencia profesional. Pues hay múltiples casos, ¿no? O sea, en compañías que hemos invertido o que hemos analizado en áreas de logística, y pues tenemos gente muy, muy, muy capaz, y con décadas de experiencia en logística en México y Latinoamérica. Luego tenemos gente cuando decidimos invertir en Go, que es una compañía del ramo automotriz. Tenemos por ahí un par de LPs que toda la vida o por más de 30, 35 años han participado de esa industria. Entonces nos apoyamos mucho en el due diligence y además, ya ahora que tenemos un portafolio pues grande de 25 compañías, empiezan a surgir muchas sinergias, empiezan a darse sinergias y pues en ese sentido, sí acercamos compañías de nuestro portafolio a algunos de nuestros LPs porque sabemos que les van a ayudar a resolver un problema que tengan y además porque es un cliente natural para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Siempre puede haber sinergias entre el LP y una startup, ya sea puede ser un cliente, puede ser para el tema de due diligence antes de invertir. Entonces, yo creo que es muy importante como tratar de apalancar esta relación. O también puede ser hasta un coinversionista de, pues aparte a mí también me Bueno, interesa tener mucho más exposure, ¿no? En este tipo de empresas. exacto. Y en ese sentido, qué bueno que lo mencionas, sí, sí es nuestra estrategia igual, ¿no? Nosotros tenemos nuestro fondo de inversión, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer coinversión con los LPs, lo hacemos. Lo hemos hecho
El año pasado lo hicimos en un par de ocasiones. Y bueno, y lo último que quería comentar en ese rubro es que obviamente pues también el conectar con su red es algo que a lo mejor debo hacer más. No sé, a lo mejor no es algo que me sale natural. Le decimos, oye, pues ahora preséntame a uno o dos que quieran invertir, como que se ha dado de una manera mucho más orgánica. Pero no hay mejor intro que el de un inversionista en tu fondo. Yo siempre he dicho, y ya me convencí, en este negocio no convencemos a absolutamente a nadie. O sea, se trata de encontrar a la gente con el perfil ideal, que cuyos deseos se alinean perfectamente con tu tesis de inversión. Y para encontrar a esa gente, pues tienes que buscarle, ¿no? Y tienes que hacer múltiples llamadas, pero siempre, siempre y por ahí hay varios de nuestros LPs, pues que yo les agradezco, pues con el alma, ¿no? Que cuando nos han acercado a alguien, 90% de las veces esa gente entra al fondo. Pero repito, se ha dado de manera muy, muy orgánica y simple y sencillamente yo les agradezco que en sus relaciones y en su día a día nos tengan presentes como una oferta pues a sus amigos, a sus conocidos, a sus mismos socios, ¿no? Al final del día, Venture Capital es un juego de relaciones, ya sea relaciones para encontrar startups, relaciones para encontrar inversionistas en tu fondo, relaciones con tu equipo para ver la mejor manera de operar. Y sí, todos son este tipo de relaciones. Mariano, Así llegamos es. a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más rápido posible. ¿Preparado? Ok, hecho. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Blockchain, inteligencia artificial. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Compartir más información entre los jugadores del ecosistema y educar muchísimo más. ¿Generalista o especialista? Un poco de las dos. Especialista en fintech, software empresarial, pero siempre, siempre tomando en cuenta que nuevas industrias, nuevos segmentos. Hay que ser un poco generalista también. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Que lo piense bien, es un trabajo muy, muy, muy arduo. Tiene que ser realmente lo que quieres hacer en tu carrera, en tu vida, ¿no? Y por último, ¿cómo ves a MGB dentro de 5 años? Levantando el tercer fondo, ya un fondo sustancial de posiblemente 75 para arriba y muy, muy bien posicionado ya no solo en Latinoamérica, sino también en distintas regiones en Estados Unidos. Mariano, muchísimas gracias por el tiempo. Disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por el fondo y todo lo que han hecho en estos 3 años, bueno, menos de 3 años. Entonces, muchas, muchas felicidades y muchas gracias por el tiempo. No, Fran, encantado. Te sigo bastante ahí en Twitter. Creo que tu contenido es muy, muy relevante y me gusta mucho que abordas algo pues que a lo mejor se obvia en otras conversaciones, ¿no? Te agradezco y encantado de charlar contigo cuando gustes.